Les saluda con mucho cariño su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles el favor de su atención y que me acompañen a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos recorriendo este maravilloso mundo que es la palabra de nuestro Dios, la Sagrada Biblia. Gracias, hermanos, por estar aquí. Vamos por favor, juntos a darle las gracias a nuestro Dios, pero primero permítanme leerles el libro de la carta que San Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 5, que dice: ahora estamos en paz con Dios. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acordamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque permites que en este día de hoy estemos aquí reunidos estos queridos hermanos y hermanas, y tú en medio de nosotros, Señor, para ministrarnos y derramar tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque nos has derramado tu Espíritu Santo y con él nos das la esperanza, Señor, nos das la confianza y sabemos que se ha derramado en nuestros corazones, Señor, como lo dice tu bendita palabra. Gracias, Señor, te pido que sigas derramando ese bendito Espíritu sobre todos y cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, por los que nos van a acompañar en días subsecuentes, Señor. También bendícelos, bendice a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, padres, madres, en fin, Señor, toda la familia, no terminaría yo de mencionarla, Señor. Bendícelos, Padre Santo, sobre todo sánalos, Señor, sana cualquier enfermedad de todos los hermanos que padezcan de cualquier cáncer, cualquier enfermedad, Señor. Tú sabes que hay millones de enfermedades, Señor, solamente tú eres el único médico por excelencia y es el único que puede sanarnos. Por medio de tu Hijo, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, el día de hoy, con el favor y la gracia de Dios, vamos a comenzar el libro de Crónicas. En hebreo, el libro de Crónicas se llama Divrei Hayamim Alev, que significa acontecimiento de los tiempos pasados. También es llamado libro de los paralipómenos, que significa cosas omitidas. El libro de Crónicas contiene muchas cosas que no se dijeron en el libro de Primera y Segundo de Reyes, por lo que viene a ser un complemento de ellos. El propósito de Crónicas es dar una lectura del pasado a la vista del presente y así unificar el pueblo de Dios, rastrear las raíces del rey David y de las 12 tribus y enseñar que la verdadera adoración debe ser el centro de la vida nacional. Además, tiene una visión de los hechos narrados en Reyes y Samuel, enfatizando en el rey David como modelo del rey unificador del pueblo de Israel. Al igual que en el caso de Samuel, Reyes y Esdras y Nehemías, lo que en un principio fue un solo libro, ha tenido que ser dividido más tarde en 2 obras. Esto es por estas divisiones es con el fin de que el libro sea más manejable, porque eran unos libros muy grandes, eran difíciles de transportar. Por eso, Primera y Segunda de Crónicas deben considerarse parte de un solo libro. Asimismo, debe señalarse que Primera y Segunda de Crónicas forman una clara temática con Esdras y Nehemías. Los libros de las Crónicas hacen una relación histórica de los eventos más importantes del pueblo, desde los orígenes hasta el decreto de Ciro el Grande,
que pone en libertad a los hebreos luego del cautiverio en Babilonia. Recordaremos que los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia y a Siria cuando fueron invadidos el reino del norte y el reino del sur. Entonces, estos pueblos estuvieron cautivos en esas ciudades por 40, 50, 60, hasta 70 años, según lo relata Jeremías. Y como sucede, por ejemplo, aquí que estamos en California, los hijos de algunos que ya emigramos de México y que han nacido aquí, los hijos, los nietos, aunque tienen descendencia hispana, mexicana en mi caso, ellos ya aprendieron su idioma original nativo, es el inglés. En aquellos casos sería el babilonio, ¿verdad? Bueno, entonces ellos nacieron ahí, ya tenían, como sucedió cuando estaban en Egipto, ellos nacieron ahí en cautiverio, tenían ese idioma como materno, tenían esas creencias de esos ídolos, de esos dioses, las tenían arraigadas, aunque conocían su cultura hebraica, pero tenían todo eso arraigado en ellos, ¿verdad? Entonces, Esdras, cuando escribe el libro de Crónicas, es con ese fin. Entonces, él hace que el propósito de Primera de Crónicas, que es igual que Segunda de Samuel, trata sobre la historia de David, precedida por 9 capítulos de genealogías. Estas abarcan el periodo entero desde Adán hasta el regreso de los judíos después de la cautividad, una especie de resumen de toda la historia sagrada. Primera de Crónicas es dar una lectura del pasado a la vista del presente y así unificar el pueblo de Dios, rastrear las raíces del rey David y de las 12 tribus y enseñar que la verdadera adoración debe ser el centro de la vida nacional e individual. Narra el periodo comprendido desde los orígenes hasta la muerte de David, o sea, hace una cronología, ¿verdad? Por eso se llama Crónicas. Hace un resumen cronológico, o sea, con fechas, digamos, por orden consecutivamente de todos los hechos desde los orígenes hasta la muerte del rey David. Cuenta la historia desde Adán hasta Saúl en la primera mitad, en los capítulos del 1 al 9, y luego la historia de David de los capítulos del 10 al 29. Segunda de Crónicas en particular narra el periodo comprendido entre la muerte de David y la liberación final. Bien, el contexto histórico inmediato incluye el regreso de los judíos en tres fases del exilio babilónico de la tierra prometida. Primero regresaron por medio de Zorobabel, eso lo vamos a ver más adelante en Esdras. Fue alrededor del año 538 a.C. El segundo retorno fue en Esdras, que lo vamos a ver en Esdras del 7 al 10, que fue alrededor del 458 a.C., y Nehemías, que fue alrededor del 455. Bien, la generación selectiva del cronista y de historia de Israel comienzan desde Adán en Primera de Crónicas 1 hasta el regreso de Babilonia en Segunda de Crónicas 26-23, que tenía el propósito de recordarles a los judíos las promesas e intenciones de Dios acerca primeramente de la tierra, en segundo lugar de la nación, en tercera el rey davídico, y el cuarto los sacerdotes levitas, y quinto el templo, y en sexto la verdadera adoración. Dios será fiel a sus promesas de pacto. Han sido traídos de regreso por Dios a la tierra inicialmente dada a Abraham como una raza de personas cuya identidad étnica, o sea judía, no fue afectada por la deportación y cuya identidad Dios ha prescrito por la ley mosaica. La línea sacerdotal del hijo de Eleazar, Finés, y la línea levítica aún estaban intactas, de tal manera que la adoración en el templo podía continuar con la esperanza aún que era válida. Bien,
un resumen de el libro de Crónicas. Nos habla de las genealogías de Adán, Noé, Sem, Esaú y Abraham en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos va a hablar de los hijos de Israel. El capítulo 3 nos va a hablar sobre los hijos de David. El capítulo 4 nos va a hablar de las genealogías de los príncipes de las 12 tribus. En los hijos de Rubén y de Gad lo vamos a ver en el capítulo 5. Las genealogías de los sumos sacerdotes va a ser también en la segunda parte del capítulo 5. En el capítulo 6 nos va a hablar de las familias de los levitas. En el capítulo 7 va a tratar sobre las tribus del norte, o sea, Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín, Aser, Benjamín. El capítulo 8 nos va a hablar de la familia de Saúl. El 9 nos va a hablar del regreso de Babilonia. El capítulo 10 de la muerte de Saúl. El rey David tiene un gran énfasis y nos habla de las proezas que él cada día eran más y más y más. Y de los hombres cuando él comienza su reinado, eso lo vamos a ver desde el capítulo 11. Después el capítulo 13, la historia de la reubicación del arca. El capítulo 15 nos va a hablar cuando David trae el arca a Jerusalén. El capítulo 17, la reafirmación del pacto de Dios con David. El capítulo 18, 19 y 20 nos va a seguir hablando de los dominios de David, que cuando se extendió y las conquistas que hubo. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en dos, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan, espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro porque resume todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría, y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes. El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias, y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar 2 linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido, así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver 2 temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, su origen en estas antiguas genealogías.
Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral. Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo. La historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera. Y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en Segunda de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga será un rey como David. Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro. Después de que David muere, continuamos en Segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y, de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David. Y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David. Él resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade historias acerca de cómo su obediencia llevó al éxito y a la bendición de Dios. Pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Dios, no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, lo que llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron. Así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan de su historia familiar para que así sean fieles a su Dios y a la Torá. Ahora, la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa, volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y él dice en la última línea del libro: ¿quién de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él? Y así termina el libro, con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y de Nehemías, pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, el último libro de las escrituras judías, termina apuntando hacia adelante. Llama al pueblo de Dios a mirar hacia atrás, para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Así que Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. Y de eso trata este libro. Vamos a darle las gracias a Lee la Biblia, Proyecto Español, que nos ha permitido utilizar de forma gratuita este video. Bien, vamos a continuar con vamos a comenzar con nuestra lectura de la palabra de Dios. Entonces, como dijimos, estamos
en el libro de Crónicas. Una vez más, gracias Bible Project, División Español, Lee la Biblia, por permitirnos utilizar el video y estas imágenes, así como a Free Bible Imágenes, que a través de sus contribuyentes y gracias a los derechos del autor de Creative Commons Attribution Non-Commercial, No Derivatives 4.0 International License, nos permite utilizar de forma gratuita estas imágenes y el video para seguir distribuyéndolo gratuitamente en el esparcimiento de la palabra de Dios. Gracias Free Bible Imágenes a través de sus contribuyentes como son Sweet Publishing del artista Jim Padgett, The Glory Story, Marian van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bad Hoff de Gospel Imágenes, Revelación TV, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, David Padfield, Wintershall, Child Evangelism Fellowship of Europe, John Hasseltine and Pan Masco, James Tissot Collection de The Jewish Museum, New York, Profesor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, Ian and Sue Code de Free Christian Illustrations, The Bible Journey, Mr. Biblehead, por permitirnos utilizar estas imágenes. Bien, Primera de Crónicas. Lista de pueblos, de ciudades y de antepasados de Adán a Abraham. Adán, Set, Enos, Kenán, Mahalaleel, Jared, Enot, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Hijos de Jafet, Gomer, Magog, los medos Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Askenaz, permítame un segundo, Askenaz, Rifat, Togomá, hijos de Jafán, Elisé, Tarsis, Ketim y Rodamín. Hijos de Cam, Cus, Mizraín, Put y Canán. Hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rama, Sapteca. Hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, que fue el primer hombre poderoso de la tierra. Mizraim engendró a los Luditas, Anamitas, Lejaritas, Naptujitas, Patrucitas, Caslujitas y Caftoritas, de donde proceden los filisteos. Es muy importante que, hermanos, que veamos todas estas genealogías y esas descendencias, porque más adelante ya lo vimos que vamos a hablar de los filisteos, de los asirios, de los amoritas, de todas esas tribus que descienden de estos mismos, ¿verdad? Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gurguseo, el Jebeo, el Arquita, el Sinita, el Arbadita, el Semarita y el Jamatita. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Selag y Selag engendró a Geber. A Geber le nacieron dos hijos, el nombre del primero era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Yoctán. Yoctán engendró al Modad, Selef, Hazarmabet, Jerab, Hadoram, Usal, Digla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Jabilá, Jobab. Todos ellos eran hijos de Yoctán. Sem, Arfaxad, Selag, Geber, Peleg, Reú,
Serug, Nahor, Terah, Abram, o sea, Abraham. Descendencia de Abraham. Hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes son el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Kedar, Abdel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael. Los hijos de Ketura, concubina de Abraham, que dio a luz a Simrán, a Jotzán, Medán, Medián, Gisbac y Suach. Hijos de Yoxán, Seba y Dedán. Hijos de Madián, Efá, Efer, Enoc, Abidá y Eldá. Todos ellos son hijos de Ketura. Abraham engendró a Isaac. Hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jehús, Yalam y Coré. Hijos de Elifaz: Temán, Omar, Sefi, Gatam, Tenaz, Timá y Amalek. Hijos de Reuel: Nahat, Serach, Sama y Misá. Hijos de Seir: Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Hijos de Lotán: Jorí y Omá. Hermana de Lotán fue Timá. Hijos de Soba: Alyan, Manahat, Ebal, Sefi y Onam. Hijos de Sibón: Allá y Aná. Hijos de Aná: Disón. Hijos de Disón: Hamrán, Esban, Hitam y Caram. Hijos de Eser: Bilán, Sayán y Yacán. Hijos de Disón: Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en el país de Edom antes que hubiera rey entre los israelitas. Belá, hijo de Beor, el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Belá y reinó en su lugar Jobab, hijo de Será, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husam, del país de los Teranitas. Murió Husán y en su lugar reinó Abad, hijo de Bedad, que derrotó a los madianitas en los campos de Moab. El nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samlá, de Mereca. Murió Samlá y murió en su lugar Saúl, de Rehobot Nahab. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Abor. Murió Baal Hanán y reinó en su lugar Hadad. El nombre de esa ciudad era Paí, y el de su mujer Mejatabel, hija de Matred, hija de Masahab. Murió Hadad y hubo gobernadores llamados jeques en Edom. El jefe Yimá, el jefe Halyá, el jefe Yetet, el jeque Olibama, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mibsar, el jeque Magdiel, el jeque Hiram. Estos fueron los jeques de Edom. Hijos de Israel, descendientes de Judá. Capítulo 2. Primero de Crónicas, capítulo 2. Hijos de Israel y descendientes de Judá. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Hijos de Judá: Onán y Selá. Los tres le nacieron de la hija de Sua, la cananea. Primogénito de Judá, era malo a los ojos de Yahvé, que le quitó la vida. Tamar, nuera de Judá, le dio a luz a Fares y Serach. Todos los hijos de Judá fueron 5. Hijos de Fares: Estón y Jamul. Hijos de Serach: Simri, Atán, Hernán, Calcol y Darda. En total 5. Hijos de Carmi: Acar, que perturbó a Israel por haber violado el anatema. Hijos de Tam: Azarías. Arrón fue padre de Jerammelel,
Aram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab y de Nahasón, príncipe de los hijos de Judá. Nahasón fue padre de Salma, de Boz, de Obed y de Jesé. Jesé tuvo 7 hijos, el primogénito Eliab y después Abinadab, Samá, Netanael, Radai, Osem y David. Sus hermanos fueron Serbia y Abigail, hijos de Sarbia, Abisai, Joab y Asael. 3. Abigail dio a luz a Amasá, cuyo padre fue Jeter el ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Subá, Isá y Geriot. Estos son sus hijos, Geser, Sobabab y Ardón. Murió a Subá y Caleb tomó por mujer a Efrata, de la que tuvo a Hur. Hur engendró a Uri y Uri engendró a Basaleel. Después se unió Errón a la hija de Maquir, padre de Galad. Tenía él 60 años cuando la tomó por mujer y le dio a luz a Segub. Segub engendró a Jair, que poseyó 23 ciudades en el país de Galad, pero los jesuritas y los arameos se apoderaron de las aldeas de Jair, con Kenat y sus campamentos, 60 ciudades. Todos estos son los hijos de Maquir, padre de Galad. Después de morir Gersón, Caleb se unió a Efrata, mujer de su padre Esrón, la cual le dio a luz a Ashur, padre de Tecoa. Los hijos de Jarahimel, primogénito de Ersón, fueron Ram, el primogénito, Benú, Oren, Osem y Agías. Jerahmeel tuvo otra mujer con nombre que era Atará, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerahmeel, fueron Maas, Yamin, Eker, y los hijos de Onam fueron Samai y Yadá. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abigail, que dio a luz a Ahban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apaim. Selet murió sin hijos. Hijo de Apaim fue Gisi, hijo de Gisi, Sesán, hijo de Sesán, Ahai, hijos de Yada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Jerahmeel. Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Tenía Sesán un siervo egipcio que se llamaba Yarjá, y dio Sesán una hija suya a su siervo Yarjá por esposa, la cual le engendró a Atai. Atai engendró a Natán. Natán engendró a Sabat, y Sabat engendró a Efal. Ella engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Gelés. Gelés engendró a Elasá. Elasá engendró a Sismai. Y Sismai engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías. Jecamías engendró a Elisama. Hijos de Caleb, hermano de Jarahmeel, Mesá, su primogénito, que fue padre de Sif. Tuvo por hijo a Meresá, padre de Hebrón. Hijos de Hebrón, Coré, Tafnab, Requén y Sema. Sema engendró a Raham. A Samai, hijo de Samai, fue Maón, y Maón fue padre de Betsur. Efá, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Mosá y Garasés. Harán engendró a Gasés. Hijos de Yadab, Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efá y Saaf. Macá, concubina de Caleb, dio a luz a Sebet y Tirjama. Engendró también a Asaf, padre de Madná, y a Serba, padre de Macbena y padre de Gibea. Hija de Caleb fue Axa. Estos fueron los hijos de Caleb. Hijos de Jehur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Cariatiarim, Salma, padre de Belén, Jafet, padre de Bet Gader, Sobal, padre de Cariatirim. Tuvo por hijos a Jaroe, es decir, la mitad de los manajistas, y las familias de Cariatiarim, los Gitríes, los Putíes, los Sumatíes y los Misraíes. De ellos salieron los Soratíes y los de Estol, hijos de Salmá, Belén,
y los netofatíes, Atrot ben Joab, la otra mitad de los manahitas, los oríes, las familias de los oríes que habitaron en Jabes, los tiratíes, los simatíes, los sucatíes. Estos son los quenitas, descendientes de Hamat, padre de las familias de Racab. Primera de Crónicas, capítulo 3. Descendencias de David. Estos son los hijos que le nacieron a David. Era en Hebrón el primogénito Amón, hijo de Ahinoam de Jezreel. El segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Jitream, de su mujer Eglá. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén 33 años. Estos son los que le nacieron en Jerusalén: Simá, Sobab, Natán, Salomón, los 4 de Betsabé, hija de Amiel. Además, Yad, Elisamá, Elifelet, Nogá, Nefer, Yafía, Elisamá, Elyada, Elifel, 9. Estos son los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Hermana de ellos fue Tamar. Salomón fue padre de Roboam, este de Abías, este de Asá, este de Josafat, este de Joram, este de Ocosías, este de Jobás, este de Amasías, este de Azarías, este de Jotam, este de Ahaz, este de Ezequías, este de Manasés, este de Amón, este de Josías. Hijos de Josías fueron Yoyanán, el primogénito, de Joaquín, el segundo, Sedecías, el tercero, Salum, el cuarto. Hijos de Joaquín, su hijo Joaquín y su hijo Sedecías. Hijos de Joaquín, el desterrado, Sealtiel, sus hijos Malquiram, Padaías, Sanazar, Jeconías, Osama, Nebadías, hijos de Pedías, Zorobabel y Semi. Hijos de Zorobabel, Mesulam, Enanías y Selomit, hermana de ellos. Hijos de Mesulam, Jasubá, Ogel, Berequías, Asadías y Yusabá, Geset, 5. Hijos de Ananías, Pelatías, Isaías, hijo suyo, Refaías, hijo suyo, Amán, hijo suyo, Abdías, hijo suyo, Secanías, hijo suyo. Hijos de Secanías, Semaías, Hatús, Gigal, Bariah, Neanías y Sefail, 6. Hijos de Nearías, el Joenai, Ezequías, Azricam, 3. Hijos de Elionai, Jodaías, el Yasib, Pelaías, Acub, Johanán, Delaías y Anani, 7. Genealogías de los príncipes de las 12 tribus. Primera de Crónicas, capítulo 4. Hijos de Judá: Farés, Esrom, Carmi, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, engendró a Yahat. Yahat engendró a Juma y Lahat. Estas son las familias de los Zoreatitas. Estos fueron los hijos de Etam: Yisreel, Gizmas y Gibdas. Su hermana se llamaba Aselponi. Penuel fue padre de Geror y Eser padre de Jusá.
Estos son los hijos de Hur, primogénito de Efratá, padre de Belén. Ashur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Elea y Naara. Naara dio a luz a Jesón, Jefer, los Timeelitas y los Ajastaritas. Estos son los hijos de Naara. Hijos de Elea, Seret, Jesoram, Etán. Cosa engendró a Anub y Sobeba y las familias de Ajargel, hijo de Arum. Pero Jabez fue más ilustre que sus hermanos y su madre le dio el nombre de Jabez diciendo: di a luz con dolor. Jabez invocó al Dios de Israel exclamando: si de verdad me bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y le concedió Dios lo que pedía. Caleb, hermano de Sujá, engendró a Mehir, que fue padre de Estón. Estón engendró a Ben-Rafá, Paseach y Tajina, padre de Ir Nahas, hermano de Eselón, el Keniseo. Estos son los hombres de Recab, hijos de Kenaz, Otoniel y Seraías, hijos de Otoniel, Getat y Menotai. Menotai engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de Gerasim, que eran artesanos, hijos de Caleb. Hijo de Jefuné, Irú, Elá y Naán. Hijo de Elá, Kenaz. Hijos de Jehadel, Sifta, Sifá y Tiria y Asabel. Hijos de Erra, Jeter, Mered, Efer y Yalón. Jeter fue padre de María, Samai y Gizbah, padre de Estemoa. Su mujer, la de Judá, dio a luz a Jared, padre de Gedor y Geber, padre de Soco, y a Getuliel, padre de Senoja. Estos son los hijos de Tía, hija de Faraón, que Mered había tomado por esposa. Los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, el padre de Keilah, el Gamita, y Estemoa, el Macateo. Hijos de Simón, Amón y Riná. Ben Hanán y Tilón, hijos de Gisí, Sojet y Ben Sojet. Hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Lecá, y Ladá, padre de Meresá, y las familias de los que trabajan el lino en Bet Asbea. Joaquín, los hombres de Coseba y Joás y Seraf, que se casaron en Moab, antes de volver a Belén. Estas son las cosas muy antiguas. Ellos eran alfareros y habitaban en Netán y Gadea. Moraban allí con el rey, trabajando a su servicio. Hijos de Simeón, Nemuel y Yanún, Yarib, Serach y Saúl. Salum, su hijo, Misam, su hijo, Misma, su hijo de Misma, Jamuel, hijo suyo, Zacur, hijo suyo, Simi, hijo suyo. Simi tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni se multiplicaron. Todas sus familias, como los hijos de Judá, habitaban en Berseba, Moladá, Hazad, Sual, Bilá, Esem y Tolat, Beteruel, Jomá, Siquelá, Bet Marjabot, Hazer Sumin, Bet Biri y Sarayim. Estos fueron sus ciudades hasta el reino de David. También sus aldeas, Etam, Ain, Sirrimón, Toquén y Asán, 5 ciudades. Todas sus aldeas que estaban en torno a aquellas ciudades hasta Baalat, aquí habitaron y se distribuyeron por grupos. Mesobam, Yamlec, Josá, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josbías, hijo de Seraías, hijo de Abiel, el Joe, Nai, Jacobá, Jesojaías, Asaías, Edeli, Jesimiel y Benanías. Sisá, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Gedasías. Hijos de Simri, hijo de Semanías. Esos son los que han sido citados por sus nombres, son los que vinieron con sus familias y sus casas,
paternas y se multiplicaron grandemente. Se dirigieron a la entrada de Gedor hasta el oriente del valle y buscando pastos para sus ganados, y hallaron pastos abundantes y buenos y una tierra espaciosa, tranquila y segura, pues antes habían morado allí los descendientes de Cam. Estos que se han citado por sus nombres vinieron en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y destruyeron las tiendas de aquellos y los refugios que allí se encontraban, entregándolos al anatema hasta el día de hoy, y habitaron en lugar de ellos, ya que se había puesto allí había pastos para sus ganados. Algunos de los hijos de Simeón, en número de 500 hombres, se fueron a la montaña de Seir, siendo sus jefes Salatías, Nearías, Refatías, Uziel, hijo de Isi. Derrotaron a los restos de Amalek que habían escapado y habitaron allí hasta el día de hoy. Bien, hermanos, creo yo que hasta aquí terminamos el día de hoy. Esto que acabamos de leer ha sido palabra de Dios. Nos resta más que darle las gracias a Free Bible Imágenes, que nos permite utilizar estas imágenes de forma gratuita. Gracias Free Bible Imágenes, a través de sus contribuyentes, como son el artista Jim Paget de Sweet Publishing, de Glory Story, Marian Van der Krug, William and Rochelle Hauser, el reverendo Ernst Langevin, Jan Bathold de Gospel Imágenes, Won Chem Yuen, Richard Gunther, BibleScience.com, JoePlace.com, Revelación TV, Wintershall, Child's Evangelism Fellowship of Europe, John Hasseltine and Pan Masco, James Titsot Collection, Profesor William Evans, Biblos.com, Moody Publishers, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, David Padfield, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Ian and Sue Code. Gracias por permitirnos utilizar estas imágenes. Muchas gracias también, queridos hermanos, por haberme hecho el favor de acompañarme. Espero que la próxima semana también verlos por aquí en este hermoso canal, Cristo Rey Radio TV. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios, amantísimo Padre Celestial. Gracias, Señor bendito, porque permites que en este día pudiéramos absorber un poco de tu bendita palabra, Señor. Te pido que esta palabra que escuchamos hoy y que tú nos ministraste, Señor, que llene nuestros corazones, que nos haga entender tus propósitos, Señor, que tú nos quieres y nos amas grandemente. Por tal motivo entregaste a tu bendito Hijo, Cristo Jesús, para que por medio de Él y solamente por Él podamos ser salvos. Gracias, Padre Santo. Te pido que bendigas a estos hermanos y hermanas, que derrames bendiciones ricas y abundantemente sobre ellos y todas sus familias. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y espero contar con su bendita presencia la próxima semana. Gracias. Bendiciones.